La conversación esta mañana con Alejandro Montiel. Alejandro Montiel, secretario de Cultura en su momento en el gobierno del estado de Puebla, académico, catedrático, un estudioso importante de la cultura francesa de París. Y bueno, pues con él el tema Notre Dame y lo que le pasó ayer a uno de los templos icónicos, uno de los, pues yo creo que íconos de la arquitectura a nivel mundial más importante. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Muy gracias por la invitación. Muy triste, impactado, ¿no? Es algo, y enojado también, ¿no? Que es lo que platicábamos un poco antes. Resulta que ahora la noticia mundial es que el proyecto de restauración que se pensaba para 10 años, pues se necesitaba 150 millones de euros. Y entonces no se actúa realmente rápidamente y se tiene que esperar a que suceda esta gran desgracia para entonces hoy sí Pino ya dona 150 millones, otro va a dar 150 millones, es decir, el dinero aparece mágicamente. Aquí la situación de Notre Dame, ¿qué es Notre Dame? ¿Por qué es tan importante Notre Dame de París? Porque finalmente representa, y hay que regresar a esto, el inicio, digamos, o la culminación también de la cristiandad en Europa y de todo lo que va a irrigar a América y a Asia. Es decir, Europa venía constituyéndose después de la caída del Imperio Romano, después, digamos, de toda esta reformación de los pueblos bárbaros del norte. De hecho, la palabra gótico, que viene precisamente de los godos, es una designación que hace Giorgio Vasari en el siglo XVI, pero Notre Dame entonces representa el triunfo de la realeza, el triunfo del poder y también la civilización. La catedral tiene 8 siglos y medio, es decir, lo dices rapidísimo, es prácticamente un milenio de historia. Ahí está, perdón, Viollet-le-Duc, ahí estaba, ahí es el señor que está viendo. Ajá. Ese es el arquitecto que en 1844 restaura, pero él se inmortaliza, creo que desapareció ya, pero él se inmortaliza y se pone arquitecto de Viollet-le-Duc, y entonces está viendo a la aguja que él hace en 1844. Todo eso se restaura en el siglo XIX. De hecho, Víctor Hugo en 1831, en febrero de 1831, que se edita Nuestra Señora de París, es que el barón Haussmann estaba destruyendo París completamente para hacer, ahora vas a París y ves estos grandes bulevares y ves Rue Rivoli Saint-Antoine y muchas cosas así. Ahí está Viollet-le-Duc. Ese es el arquitecto que ve su obra, ve la aguja, que la hace mucha más alta que la original. Es decir, este hombre restaura en el siglo XIX Notre Dame. ¿Y qué es lo que queda del Notre Dame original, del de 8 siglos atrás? La estructura original, las torres, es decir, prácticamente todo, pero él aumenta y sobre todo estas figuras que estamos viendo. La Revolución Francesa le dio en la torre, obviamente, ¿no? Pero tú sabes, si decapitaron al rey, obviamente quitaron todas las figuras de los reyes. La Comuna de París también le dio, 1914, 1918, 1944. Pero Notre Dame finalmente sobrevive. Entonces, lo que se hace en el 19 es una restauración completa de Notre Dame y, sobre todo, las famosas gárgolas. Estas gárgolas no eran las del medievo. Estas gárgolas las inventa Eugène Viollet-le-Duc y las pone completamente, digamos, teatrales, como las recordamos hoy. Están en todas las postales y todo esto. Esto es imaginería del siglo XIX. Eso no existía, digamos, no era tan teatral el medievo, pero eso es completamente una construcción del siglo XIX. Y entonces, él construye todo esto precisamente también en un intento por impedir la destrucción sistemática del París de los siglos XV, XVI. Hoy tú vas a París, me parece que hay 2 casas del siglo XVI en París que se conservan tal cual. El París que tú vas que son 89 kilómetros cuadrados de superficie, la zona histórica. Hoy tú vas y básicamente ves siglo XVII, poco, ves siglo XVIII, mucho siglo XVIII y ves muchísimo siglo XIX. El París de los grandes bulevares. Exacto, el Grand Magasin, todo esto, es el París del barón Haussmann, que le da en la torre todo esto. Eso es una realidad. No, hoy nos quejamos que si se destruye el patrimonio. Espérate, en el siglo XIX se destruyó en gran parte de Europa. Tú puedes ver el mismo proceso en Lisboa.
con el Marqués de Pombal. En Londres, supongo, ¿no? En Londres tú puedes Sí, ver sí. también todo esto, por ejemplo, ahí los que ven estas series de los grandes almacenes, ahí se ve, ¿no? Cómo destruyes todo el Londres viejo y le das. Pero te digo, regresando a la catedral, ese es el tema, es el centro de la cristiandad en Europa en muchos siglos. Me quedé hace ratito con la pregunta, ¿qué pasa con ese Notre Dame que empieza a ser levantado, vamos a ponerle números redondos, hacia 1200? Hacia 1200. ¿Qué pasaba en París? ¿Cómo era París en aquel momento que se visualiza una catedral o un templo de estas dimensiones? Ya no hablemos si es majestuoso o no, pero por lo menos de estas dimensiones. Lo señalas perfectamente. Es decir, en ese momento lo que trata es, la iglesia es finalmente de demostrar su poder y finalmente que se está estableciendo junto a la realeza, pero digamos, la iglesia empieza a absorber, por supuesto, el poder del Papa, todos los recursos, bueno, miles y miles y miles de recursos humanos y económicos, por supuesto. Se calcula que para hacer lo que hoy se quemó, se cortaron aproximadamente unos 350 robles, solamente para la techumbre, que prácticamente es así, desapareció. Y eso significa, es decir, imagínate un París con puras casas bajitas, por supuesto mucha miseria, nada de lo que vemos hoy. Mucha suciedad. Muchísima suciedad, que es lo que retrata finalmente también Víctor Hugo en esta recreación y en Nuestra Señora de París. Entonces, imagínate este París así, que de repente ve esta catedral, no lejos de lo que se fue acá en el siglo XVI y en el siglo XVII, la Catedral de Puebla, ¿eh? No, y todavía hoy, tú de repente ves, y la Catedral de Puebla es majestuosa porque es el símbolo del poder, el símbolo también de la civilización. ¿Notre Dame fue sede papal en algún momento, Alejandro? Sí, y sobre todo, digamos, tuvo varios momentos importantes. 1804, la coronación de Napoleón. Este es un momento muy importante. Napoleón es coronado en Notre Dame. La beatificación de Juana de Arco. Wow. También Charles de Gaulle, cuando libera París, el Te Deum lo escucha en Notre Dame. Mitterrand, François Mitterrand, este gran presidente socialista, finalmente se le hace una ceremonia que es muy controvertida, pero se le hace una ceremonia en Notre Dame. Entonces, hoy Notre Dame es el símbolo, digamos, mucho más allá de la Iglesia Católica, el símbolo de unión de la República Francesa con el pueblo. Entonces, no es casualidad que Macron dice, bueno, vamos a reconstruir y esto es de todos, pero creo que sí, no se le puede quitar que tuvo que actuar antes. Ese París de ese 1200, cuando se vislumbra Notre Dame, tiene un poder monárquico, pero además es un París, entendería yo, una Francia, entendería yo, absolutamente católica, es decir, probablemente después de Roma, la sede del catolicismo era Francia por excelencia, ¿no? Francia, España, por supuesto, España vas a tener ahí los reyes y la misma parte de Italia, pero digamos, también lo que se trataba en ese momento es de consolidar. En ese momento estamos consolidando y la Iglesia Católica se está consolidando apenas. No existían estas catedrales. Hoy se nos hace muy común y vas a Toledo y vas a Lisboa y vas a Roma, en fin. Pero en ese momento no. Entonces, Notre Dame está mucho antes que el Vaticano, por decirte algo, ¿no? Notre Dame está ahí y por eso conjugó en ese sentido y el centro del poder político y religioso y que irradió para un modelo de civilización. Es la creación o la consolidación del estilo gótico. A partir de eso, Inglaterra lo va a copiar, España lo va a copiar, en Italia no pega mucho, pero digamos en Alemania sí, y eso es la consolidación del estilo gótico. Por eso Notre Dame es mucho más allá de Francia, es uno de los vestigios de la cuna de la civilización en Occidente. Eso es real. Yo te quiero preguntar, Alejandro, digo, lo que ocurre el día de ayer, lamentable, penosísimo, y a todos en el mundo, quienes tenemos lugares patrimoniales, como Puebla, en Puebla los tenemos, nos tendría que despertar para justamente ver qué es lo que estamos haciendo en función de la protección de esos sitios patrimoniales que tenemos. Aquí en Puebla, ¿qué tan vulnerables somos? Mira, yo creo que si un país como Francia, que tiene un altísimo nivel educativo, si tiene recursos, que tiene especialistas, está el Louvre, está el Museo d'Orsay, hicieron Abu Dhabi y se les quemó Notre Dame. Es una realidad y que yo creo que algunos políticos a nivel nacional, antes de estar ofreciendo ayuda,
creo que hay que ver aquí en qué estado Claro. está la restauración después del sismo de 2017, específicamente en Puebla. ¿En qué estado están? Sería muy interesante un reportaje para ustedes. ¿Realmente qué? ¿Todos los templos están restaurados? Te lo digo que nos enfrentamos en el 99 a que casi 1000 templos en Puebla se dañaron en el 15 de junio de 1999. Bueno, a la fecha hay templos que no se restauraron. Eso es una realidad. Entonces, yo creo que sí, hace falta mucho dinero, y no es crítica a nadie, hace falta mucho dinero no en México, en el mundo. Los libros de la Palafoxiana necesitan constantemente, tienes más de 43,000 libros que necesitan restauración, algunos se restauran, algunos no. No hay dinero suficiente, Juan Carlos, y hay un tema central. ¿Por qué no hay dinero suficiente? El Estado no pone suficiente atención, no tiene recursos, pero también otra cosa, Juan Carlos. Hoy tú pregunta a un grupo de primaria del Estado de Puebla, ¿cuántos niños y niñas conocen el centro histórico? Hagan la pregunta. Yo te lo digo por experiencia propia, los grupos de mis hijas, van 14, en sexto. Sí, ¿no? Una persona de 20, de 25, conoce los museos de Puebla. Si tú no conoces No puedes querer. tu patrimonio, es imposible que tengas una conciencia. Entonces, esto se repite no en Puebla, se repite en el Estado de México, se repite en Yucatán, se repite en Coimbra, se repite en Sao Paulo, se repite en Río de Janeiro. Es real, nos damos cuenta que existen las cosas hasta que se queman, eso es real. Alejandro, no quiero abusar de ti, pero hemos hablado de arquitectura, de la importancia de Notre Dame, y no sé si mañana tuvieras unos minutos para que platicáramos de lo que había adentro de Notre Dame, el arte, todo ese arte que había dentro de Notre Dame. Seguramente en las próximas horas nos iremos enterando qué se rescató y qué se perdió para siempre, pero para hablar de esas obras de arte, de las reliquias que Así había, es. en fin, no sé si mañana tuvieras unos minutos y nos pudiéramos encontrar acá nuevamente. Mañana vemos. La corona de espinas se salvó, por lo menos. Es una corona que le compraron al emperador de Constantinopla, se salvó. Y bueno, otras obras también, algunos clavos de Cristo también se salvaron, pero pues es largo. Las campanas, hay que hablar de las campanas. Nos vemos mañana a esta hora. Okay, le agradezco mucho, como siempre, Alejandro Montiel. Él fue secretario de Cultura en el Estado de Puebla, académico, catedrático y además un amante de la historia de la cultura francesa. Gracias, Alejandro. Buen día. Gracias, Juan Carlos.